Estimados estudiantes, tengan ustedes una vez más la bienvenida a la siguiente sesión de nuestra asignatura de Economía 2. En esta oportunidad, el tema es demanda y oferta agregada, el multiplicador. Normalmente hemos estado anunciando que la idea de trabajar en un entorno de mercado, ya sea microeconómico o macroeconómico, es sobre el supuesto de obtener beneficios para todos aquellos que participamos en él. En ese sentido, cuando ahora hablamos de la demanda y oferta agregada, nos proponemos básicamente identificar cuáles son esos elementos básicos que determinan qué es lo que se establece como los movimientos y desplazamientos tanto de la demanda y oferta agregada, para luego pasar a ver el tema no menos importante del multiplicador. En ese sentido, se nos pretende establecer hacia ustedes la idea de que diferencien el movimiento y desplazamiento de las curvas de demanda y oferta agregada y cuáles son esos factores que la determinan, ¿sí?, en cuanto a la idea del desplazamiento de ambas curvas. De modo que en esta sesión se plantean 5 aspectos básicos, como es que la curva de demanda agregada muestra la relación entre el nivel general de precios y la cantidad de la producción total suministrada a la economía. Por otro lado, porque la curva de demanda tiene una pendiente negativa, qué factores influyen en el desplazamiento de la demanda agregada, y para pasar a ver el tema de la oferta agregada, ¿cierto? Cómo es que a nivel de la oferta agregada muestra la relación entre el nivel general de precios y la cantidad de producción suministrada en la economía. Finalmente, haciéndonos el cuestionamiento por qué la curva de oferta agregada a corto plazo es totalmente diferente a la curva de oferta agregada en el largo plazo. Pues bien, el reto está allí, en demostrar qué ocurre con estas dos principales fuerzas del mercado. Empecemos por anunciar que cuando hablamos de la demanda agregada, se refiere básicamente a la curva que muestra la relación entre el nivel general de precios y la cantidad de la producción total demandada, ya sea por familias, empresas, gobierno o el resto del mundo. De ahí el nombre de agregado. Es decir, existe una relación inversa entre el nivel general de precios y la cantidad de producción total. Explicar en esta gráfica, ¿cierto? Cuando mencionábamos que ante un aumento, ¿sí?, esto también es válido, ¿sí?, ante un aumento del nivel de precios, la cantidad demandada, o lo que es lo mismo, el PBI, disminuye. Elemento contrario también es cierto, que hay 3 elementos, ¿cierto? 4, perdón. Cambios en las expectativas, riqueza, stocks de capital físico y políticas de gobierno. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de las expectativas, hablamos del hecho de que si los consumidores y las empresas se vuelven mucho más optimistas, indudablemente esto influye en que la demanda agregada aumenta. Y por el contrario, cuando estas expectativas son muy pesimistas, la demanda agregada disminuye. Quizás aquí venga a colación como un ejemplo lo que ha pasado con nuestra economía. A ver, desde el año pasado hemos vivido en nuestro país una suerte de, llamémosle, una turbulencia política, ¿cierto?, con el gobierno del presidente Kuczynski desde noviembre del año pasado, que fue de alguna manera resuelta ahora en el mes de marzo. Hemos vivido una zozobra política y eso ha ocasionado una alteración de las expectativas precisamente de las empresas y los consumidores, y eso lo hemos sentido nosotros. Nos hemos vuelto mucho más pesimistas en ese sentido en torno al desempeño de la economía. A la larga, ¿qué ha ocasionado eso? Que la demanda agregada, recuerden, o el PBI disminuya. Eso explica, por ejemplo, las expectativas de crecimiento para este año, que eran muy alentadoras al inicio. Hoy estamos bordeando alrededor del 3,5-3,6% de crecimiento de nuestro PBI. He ahí la explicación en cuanto
a las expectativas, que ha jugado un papel muy importante. Se espera que estos últimos meses, ahora que viene el campeonato mundial, las expectativas se vuelvan mucho más optimistas y por lo tanto exista un poco más de dinámica en nuestra economía, con lo que se espera que el PBI también tienda a aumentar. Veamos también que otro de los factores que hace que se desplazca hacia la derecha o la izquierda la demanda agregada es la riqueza. Es decir, el valor real de los activos de los hogares, ¿sí?, en términos formales, cuando aumenta, es decir, que las familias tienen una mayor capacidad, ¿sí?, de ingresos, indudablemente que la demanda agregada aumenta. Por el contrario, cuando el valor real de los activos de los hogares disminuye, se traduce finalmente en que la demanda agregada también disminuye, ¿cierto? Entonces el efecto riqueza existe. Otro elemento básico que hace que se desplazca hacia la derecha o la izquierda la demanda agregada es las existencias de capital físico. Es decir, cuando veíamos el tema del crecimiento económico, entre los factores indudablemente hablamos del capital físico. Cuando este capital físico, es decir, más carreteras, más colegios, más hospitales, más puentes, más conexiones eléctricas, más instalaciones de agua y desagüe, ¿sí?, tienden a ser pequeños o no existen, entonces la demanda agregada también disminuye. Y se entiende, ¿verdad?, que si existiesen esos nuevos elementos, definitivamente la demanda agregada, es decir, que un nuevo camino, una nueva carretera exista y que sea en menor tiempo el tema del traslado, eso influye definitivamente en la demanda agregada. Esta también tiende a aumentar, ¿de acuerdo? Ahora, hablábamos también del tema de la política fiscal. Si un gobierno, por ejemplo, aumenta el gasto o recortar los impuestos, ¿sí?, indudablemente que esto hace que la demanda agregada aumente. Y un mejor ejemplo es lo que ahora mismo está pasando en nuestro país, ¿cierto? El gobierno ha anunciado a través del Ministerio de Economía una serie de incrementos de algunos impuestos, ya llámese al tabaco, al alcohol, a las bebidas dulces, a los combustibles. Y claro, a pesar de que el ministro se empeñe en anunciar de que esto no tendría efecto significativo en la economía, pues lo cierto es que sí, estos aumentos definitivamente lo que va a hacer es que la demanda agregada disminuya, ¿de acuerdo? Entonces, por ese lado, también observamos que las políticas fiscales del gobierno influyen, así como que también el tema de la política monetaria. ¿En qué sentido? Es que cuando aumentan las cantidades de dinero, definitivamente también aumenta la demanda agregada. Es por un tema de flujo monetario que hay en la economía. Se dinamiza también la misma, ¿no? Por el contrario, cuando hay menos cantidad de dinero, pues la demanda agregada tiende a disminuir. Ahora, esto se vincula, ¿sí?, con la idea de las decisiones que tienen los gobiernos para influir o incidir en su economía. De ahí que hablamos de las políticas macroeconómicas vía demanda agregada, porque finalmente incentiva al PBI. Hablamos de la política fiscal y monetaria, que en su momento también lo explicaremos porque hay temas mucho más amplios en su momento, solo que esto es un ejemplo. Veíamos, ¿no?, que si esto es el PBI, ¿sí?, si esto es el PBI, a la larga tiene que igualarse a la demanda agregada. En este contexto, si el PBI hay un aumento del consumo, de la inversión, del gasto, de las exportaciones netas, definitivamente el PBI tiende a aumentar y por consiguiente la demanda agregada. ¿Y qué efectos trae esto, cierto? ¿Cuándo se utiliza este tipo de políticas? En este sentido, política expansiva, como bien está en nuestras presentaciones. Expansiva porque lo que se intenta es expandir, aumentar, ¿qué cosa? La demanda agregada. Y en ese contexto el tema es cómo tú logras aumentar la demanda agregada, que a la larga intentamos que la economía también aumente en cuanto a la producción. Entonces, para aumentar las inversiones, disminuimos, ¿qué cosa? Los intereses. Para aumentar el consumo, disminuimos impuestos. Para aumentar el gasto, definitivamente
de alguna manera bajamos también el tema de los impuestos directos, por ejemplo, ¿no? O cuando aumentamos las exportaciones netas, pues hay una suerte de depreciación del tipo de cambio, por ejemplo. Esto obviamente en un contexto de un corto plazo. A esto le llamaríamos política expansiva. Ahora, ¿cuándo se utiliza una política expansiva? Cuando tenemos un tema o un problema de desempleo. ¿Sí? Puede haber un desempleo con inflación. Ahora, por otro lado, podemos tener también una política contractiva. Fundamentalmente se utiliza cuando tenemos un tema de inflación. Es porque una de las principales causas es por el exceso de demanda. En ese contexto, si nos percatamos, hacemos todo lo contrario, a la inversa de lo que se denomina una política expansiva. Es decir, si disminuye la demanda agregada, definitivamente el nivel general de precio de la economía tiende a disminuir. Y eso implica que el nivel de inflación puede ser controlado. Y para esto necesitamos disminuir ¿qué cosa? El consumo, la inversión, el gasto y las exportaciones netas. De modo que a la larga el PBI también disminuye. ¿Cómo se consigue esto? Pues aumentos de impuestos. Y ahí cuando mencionábamos el ejemplo de nuestro país, ¿no? Ha habido ligeros aumentos de los impuestos, que eso va a traer como consecuencia llamémosle un efecto de retraso respecto al incremento del PBI en nuestra economía. Las tasas de interés pueden ser que aumenten o que el tipo de cambio ¿sí? se aprecie. ¿Sí? En ese contexto, no necesariamente tienen que ser las tres medidas juntas, estas que están aquí, impuestos, intereses o tipo de cambio. Pues puede ser un conjunto de ellas. En nuestro caso, si ustedes recuerdan, en nuestro país solo se está moviendo el tema de los impuestos, por lo que de alguna manera el efecto, si bien es cierto, puede hacer que sea mínimo como impacto en la demanda agregada, pues definitivamente se espera que luego el empuje que hay en la economía sea mucho mayor. ¿Qué cosa es el efecto multiplicador? Para entender esto, debemos de entender o tratar de respondernos en qué magnitud, ¿sí? En qué magnitud la demanda agregada puede desplazarse hacia la derecha o hacia la izquierda. Es decir, vamos a tratar de mantener esta idea. Si tenemos por aquí nuestro cuadrante, ¿sí? Por aquí tenemos nuestro cuadrante. Aquí tenemos el nivel general de precios. Y aquí tenemos el PBI. ¿De acuerdo? Y por aquí tenemos nuestra demanda agregada. ¿Sí? Llamémosle demanda agregada. ¿Sí? Inicial. La reflexión que haríamos es cualquier impacto en la economía a través de lo que hemos visto en antes, los efectos multiplicativos o expansivos o contractivos, en este caso asumamos que se trata de una expansión. ¿Cómo es que esto puede traducirse en este aumento, por ejemplo, de la demanda agregada a este nivel? ¿Sí? 2. O un aumento, que esto podría ser un primer momento. O cómo explicar que esto pueda trasladarse a un nivel mucho más, más amplio de la demanda agregada. ¿Sí? Entonces, la única posibilidad de que esto tenga una explicación de por qué tan pequeño o tan amplio sea estos desplazamientos, la respuesta está aquí, en esto que llamaremos el multiplicador. Para entender, en principio, lo que es el multiplicador, tenemos que precisar este otro concepto para entender el multiplicador. Es esto que llamaremos la propensión marginal al consumo. ¿Cómo entender la propensión marginal al consumo? Se refiere básicamente a esto, está relacionado con el tema del gasto de las familias, pero es lógico entenderla y fácil. Piensen ustedes como una pregunta, ¿no? Por cada sol que ustedes tienen, ¿cuánto destinan al consumo? Respuestas más, respuestas menos. Podemos tener 50 centavos, yo puedo destinar 70 centavos al consumo, o puedo incluso destinar todo el sol que tengo al consumo. Dependiendo de esa respuesta de ustedes, si hiciéramos una promediación de toda la población peruana, supongan que eso nos resulta que destinamos al consumo por cada sol que tenemos adicional
67 centavos. Pues bien, ese 0.67 centavos representa la propensión marginal al consumo. En ese sentido, la variación del gasto, ¿sí?, el que influye en nuestra variación de nuestra propensión, depende de la variación del gasto. Es decir, cuando hablamos que la renta disponible varía, ¿sí?, tiende a aumentar, pues también hay una variación en nuestro consumo. De allí que entonces, cuando hablemos de la propensión marginal a consumir, veremos que se relaciona a las variaciones de nuestro consumo, las cantidades de consumo, respecto a las variaciones de la renta disponible. Entiéndase como renta disponible aquello que tenemos de manera efectiva, ¿sí?, para precisamente, ya sea para el consumo o para la inversión. ¿Por qué es importante este primer concepto? Porque a partir de este hablamos ahora del multiplicador. Entonces, ¿qué es el multiplicador? Fíjense, no es más que un coeficiente en el que se establece, fíjense, esto le vamos a dar un nombre, esto vendría a ser el multiplicador. Y el multiplicador no es más que 1 entre 1 menos la propensión marginal a consumir. Más adelante encontraremos una lógica en que esto también se denomina la propensión marginal al ahorro. ¿De acuerdo? Por ahora, fíjense, he ahí cuando se hace necesario conocer este concepto. ¿De acuerdo? Ahora, en términos macroeconómicos, esto explica cómo es que nuestra demanda agregada puede moverse de manera tan corta o tan amplia posible en el mercado. Y eso se explica porque a la larga, miren, es la variación de la producción, nuestro PBI, respecto a la variación del gasto agregado, ¿sí? Y claro, esto a la larga nos entrega una información riquísima para saber cuán grande o cuán pequeño puedan ser los impactos en la economía. Aquí se percatan ustedes entonces que para entender esos movimientos que veíamos antes de la demanda agregada, fíjense, depende en gran parte de esto que llamaremos la propensión marginal a consumir. Es decir, cuanto más grande, más amplio sea la propensión marginal a consumir, la demanda agregada tenderá a incrementarse mucho más. Ahora, algunas precisiones. Hablamos de que este gasto agregado, ¿sí?, representa un cambio autónomo en este gasto, es decir, depende únicamente de él. Y por lo tanto, hay un cambio de manera formal en el PBI de nuestra economía. Por lo tanto, si el PBI, la propensión marginal, como mencionábamos antes, es también muy amplio, lo suficientemente grande, entonces también lo será el multiplicador. Ya que en ese sentido el tamaño del multiplicador, el tamaño de la propensión marginal influye o determina qué tan amplio también sea el multiplicador. En ese contexto, cuanto más elevado, más grande sea la propensión marginal a consumir, menos renta se perderá en cada secuencia de expansión en la economía. Es decir, eso a su vez nos dice que cuanto más amplio sea la propensión marginal, la renta se destina cada vez a lo más específicamente posible al consumo y otros elementos van al tema del ahorro. La otra, llamémosle, fuerza que influye en la determinación de un gran mercado macroeconómico es la oferta agregada. Debemos de recordar entonces que la curva de oferta agregada precisamente muestra esa relación entre el nivel general de precios de la economía y la producción o el PBI de nuestro país. En ese contexto tenemos que hablar de dos momentos, ¿no? Un momento en la oferta agregada, recuerden que estamos hablando del tema de las empresas. Las decisiones que toman las empresas en una economía, mantenemos esta estructura de que son dos tiempos, uno en el corto y otro en el largo plazo. El comportamiento típico, por lo tanto, de una oferta en el corto plazo es que nos determina que la curva de oferta agregada tiene una pendiente positiva o ascendente y que en este contexto se relaciona específicamente al tema de los salarios. Aquí hay un tema muy importante. Cuando nos dicen
¿Por qué en el corto plazo la oferta agregada tiene una pendiente positiva? La respuesta es porque los salarios nominales en el corto plazo son rígidos. En ese contexto, miren, una variable llamada salario, cómo desencadena a su vez una serie de eventos en la economía, entre ellas que la demanda o la oferta agregada tenga pendiente positiva. ¿Qué implica esta idea de los salarios rígidos? ¿Sí? Este es un elemento básico para entenderlo. Ejemplo, cuando ustedes entran al mundo laboral y busquen un puesto de trabajo, definitivamente ustedes lo que van a hacer es firmar ¿qué cosa? Un contrato laboral, ¿cierto? Pues bien, desde el momento en el que ustedes firman el contrato laboral, en las cláusulas, entre todas las que se establezcan, va a haber un elemento básico. ¿Cuál es? Su salario, ¿verdad? A ustedes les dirán, bueno, a partir de este momento, cada mes a usted se le va a abonar determinada cantidad, ¿cierto? ¿Y eso qué determina? Que están fijando en ese momento el salario, por lo tanto el salario se vuelve rígido, que significa que no lo pueden mover, no lo pueden ya modificar, ni ustedes ni el empleador. Y eso implica un plazo de tiempo, ¿cierto? El contrato de ustedes, ¿cuánto demora? 3 meses, 6 meses, puede ser incluso un plazo mayor, un año. En ese espacio de tiempo el salario es rígido, inamovible, ¿cierto? En ese contexto, fíjense en lo importante, que cuando un empresario, en general las empresas fijan el salario, ¿sí? Cuando fijan el salario, ¿qué determinan? Sus costos de producción, porque ustedes recuerdan, lo más preciado para una empresa es la mano de obra. Eso es lo que a ellos les conviene anclar. Así, cuando una empresa fija a través de un contrato laboral los salarios, pues bien, significa que a partir de él tiene ya claro el panorama cuántos serán sus costos de producción y por ende ya comienza a jugar con el tema de los precios, ¿cierto? Los precios propuestos de su producto en la economía, en la idea y en la esperanza de poder ganar algo más. Así, cuando el nivel general de precios, miren, ya están anclados los costos, porque los salarios son rígidos, y los precios, ¿sí?, del mercado pueden ser mayores y esperas que sean mayores a tus precios o a tus costos, entonces tu esperanza de ganar mejora. Entonces cuando tú respondes a ese incentivo de los precios a mayor nivel general de precios, tú te ves en la idea de poder producir un poco más y por lo tanto se establece esa relación positiva que hay entre el nivel general de precios y la oferta. Ahora bien, entendamos que este nivel nominal de salarios es la cantidad de nuevos soles que es pagado a cada trabajador. Estos salarios rígidos son precisamente esos salarios nominales que demoran en caer cuando hay una fluctuación de precios, ¿sí?, o cuando hay un tema de desempleo, o cuando pueden subir frente a una escasez de la mano de obra, porque lo que se les explicaba, ya tienes tú un contrato, ¿de acuerdo? Esto es más o menos lo que intentamos explicar, ¿cierto? Que en el corto plazo, cuando el salario es rígido, vamos a tener este tipo de curvas de oferta agregada, llamémosle clásicas, ¿no?, con pendiente positiva. Entonces el incentivo para las empresas en general son los precios. A mayor precio la oferta crece, o a menor precio la oferta disminuye, ¿de acuerdo? Que la oferta se desplaza hacia la izquierda, ¿sí?, con lo que significa una disminución, o que ocasiona que la oferta se desplazca hacia la derecha, como una expansión de la oferta. Pues bien, estamos hablando de cambios en los precios de los productos básicos, los salarios nominales y la productividad. Veamos en qué consisten los efectos de estas variables en el desplazamiento de la curva de oferta. Cuando hablamos de cambio en los precios de los bienes básicos, estamos hablando de los insumos necesarios para las empresas para producir los bienes. Es decir, si estos precios de estos insumos en general caen, la oferta agregada tiende a aumentar en el corto plazo. Por el contrario, si los precios de estos insumos aumentan, pues la oferta agregada en el corto plazo disminuye. Otro elemento, y ya estamos hablando de una posibilidad de alterar los salarios. Entonces, si el salario nominal cae, ¿sí?, entonces la oferta aumenta, porque eso es lo que se espera, ¿cierto? O sea, antes de la firma de un contrato se transan los salarios.
Y si los salarios tienden a ser menores, pues definitivamente la oferta aumenta. Por el contrario, cuando el salario nominal al momento de transar aumenta, ¿sí? Entonces la oferta también tiende a disminuir. Otro elemento fundamental que altera, modifica, fíjense, esto es lo importante, la oferta, se vincula directamente con la oferta, es la productividad. Es un tema que ya hemos tratado en sesiones anteriores. Cuando un trabajador se hace mucho más productivo, la oferta de la empresa aumenta. Cuando un trabajador se vuelve menos productivo, la oferta de la empresa disminuye y por lo tanto se hace menos competitiva. De ahí que este concepto fundamental de productividad es clave para el tema de la oferta. Ahora, ¿qué ocurre con la oferta? Que es el único caso, ¿no? La demanda es demanda y siempre tendrá pendiente negativa. En cambio, la oferta tiene pendiente positiva en el corto plazo, pero en el largo plazo ocurre un fenómeno, que la curva de oferta agregada en el largo plazo ya no es solo que tenga una pendiente positiva, sino que tiene una pendiente totalmente vertical. ¿Y por qué? Porque el concepto fundamental es que en el largo plazo, recuerdan ustedes, en el largo plazo las empresas pueden modificarlo todo. Por lo tanto, ese elemento de cuña que hacía que te tenga pendiente positiva, que era el salario rígido, pues en el largo plazo ese salario se modifica. Es decir, tú firmaste un contrato laboral, demostraste que eres un buen trabajador, una alta productividad, pues en el siguiente contrato tú transas y eso hace que modifiques el valor de tu mano de obra. Y eso significa entonces que el salario deja de ser rígido. Y cuando eso ocurre, entonces esa relación entre el nivel general de precios y la cantidad producida u ofertada, dice, incluyendo los salarios, pues fuesen totalmente flexibles, ocasiona esto, ¿sí? Que por lo tanto los salarios puede hacer que en algún momento puede hacer que suban tanto, y eso hace que las empresas no les quede otra alternativa que en lugar de fijar los salarios, tienen que fijar necesariamente su nivel de oferta, y esto es importante. Es decir, en el largo plazo, al ser los salarios flexibles, las empresas, para establecer su propio equilibrio, tienen que fijar esto que es fundamental, el PBI potencial. Ese PBI potencial hace que en general todas las empresas de la economía mantengamos un nivel óptimo de producción, por lo que entonces en el largo plazo se establece que todo aumento o disminución de los precios ya no altera ¿qué cosa? El nivel de oferta de una sociedad, de un país. Por lo tanto, aquí se cumple una premisa básica, ¿no? Que en el largo plazo la variación de los precios, ¿sí?, ya no altera ¿qué cosa? El nivel de producción. Por lo tanto, en el largo plazo, nuestras preocupaciones mayores serán cómo logramos que esta determinada capacidad de nuestra economía, PBI potencial, aumente. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí nuestra sesión correspondiente al capítulo o al tema correspondiente. No sin antes recalcarles la necesidad de revisar el material que se les ha propuesto para ustedes. Soy el economista Juan Carlos Cerrón y ha sido un gusto esta sesión.